Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Hoy el video es ¿a qué distancia calibro mi rifle? Bueno, esto va a depender a qué distancia, cómo se comporta el rifle, cómo está seteado. Esto va para arma de fuego y aire, las dos cosas es lo mismo. Qué potencia tiene, qué munición usa, la velocidad que sale. Para mí el punto óptimo de calibración es aquella distancia donde nosotros, cuando terminemos de calibrar, siempre tengamos que usar la parte inferior de la retícula para compensar. Tiremos cerca o tiremos a larga distancia. Siempre la retícula, todos los mildos que tiene, siempre que usemos los mildos para abajo, o sea, todos los mildos de abajo, de la parte inferior de la retícula, no la parte superior, no compensar con la parte superior. Cuando nosotros compensamos con la parte superior, es porque la distancia y el cruce que le estábamos... Miren, para que se pueda entender, yo hice un gráfico. Acá en este gráfico, ¿qué tenemos? De la boca del cañón, la munición sale y desde el primer momento, cuando sale de la boca del cañón, empieza a caer por la gravedad. Y la mira telescópica, la visión, es derecha, o sea, es al horizonte, es derecha. No tiene caída de nada porque es visión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos calibrar, cuando nosotros calibramos, literalmente la retícula la movemos. Nosotros movemos la retícula para buscar ese cruce entre la visión y la munición. Cuando nosotros buscamos ese cruce, es donde se crea la curva balística. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar ese cruce de la retícula que sea en el punto justo para que quede un solo cero. Un ejemplo, calibramos 25 metros y vamos a tirar 26, 27, 28, ya tenemos compensado con la parte inferior de la retícula. Si nosotros calibramos, un ejemplo, a 50 y a 30 tenemos que compensar con la parte superior de la retícula, para mi punto de vista, mi forma de tirar, está mal. Hay gente que le gusta tirar con 2 ceros. Por ejemplo, calibra 50, por ejemplo, y le queda un 0 en el 12 y le queda otro 0 en 50 donde calibró. Pero tiran a 30 y tienen que compensar 1 o 2 mildos con la parte de arriba de la retícula. Bueno, para mí es muy engorroso aprenderse todo. Oh, tiro a 30, era con la parte de arriba, ¿cuántos mildos? Muy engorroso. En vez de siempre compensamos para abajo, es más fácil de aprender y de memorizar. Bueno, miren, el programa, hay dos formas de sacar esta distancia. Una es con un programa, una calculadora balística, se llama Chairgun, y la otra es a prueba y error. La prueba de error, la explico el último, la prueba de error, porque voy a explicar para que entiendan los gráficos y la curva balística, cómo se lee. Y después, lo último del video, explico la prueba de error. Bueno, el programita es este. Ahí en la descripción del video yo dejo el link por si lo quieren descargar directamente de iOS, si no lo buscan en Play Store. Descargamos el programa. Bueno, una vez que lo descargamos, abrimos la aplicación. Como vemos, en la parte superior izquierda, inferior izquierda, tenemos User File. Entramos ahí. Y acá arriba vamos a crear una carpeta. Le vamos a poner YouTube ahora. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Donde dice ADD, que está en rojo, agregamos, se crea la carpeta. Acá está YouTube, la abrimos. Bueno. En el margen superior izquierdo, ahí va el nombre. Yo en este caso voy a cargar el Argus 19.5. Entonces le pongo Argus 19.5. En el que sigue va el peso del balín. El Argus es 19.5 grain, pero acá te lo piden gramos. Entonces en gramos sería el Argus 1.26 gramos. El que sigue es el coeficiente balístico. Esto lo pueden buscar en internet o mandar un mail al fabricante, y algunos lo especifican en las páginas. Es fácil de encontrar.
El Argus tiene un coeficiente balístico de 315, 0.0315. Bueno, lo que sigue es la velocidad en boca de cañón. Todos los datos que se cargan acá tienen que ser lo más precisos posible para que funcione bien el programa. O sea, para sacar la velocidad en boca de cañón necesitamos un cronógrafo. Acá está en metros por segundo. Vamos a poner, por ejemplo, 263 metros por segundo, son más o menos unos 860 y algo de FPS. El que sigue es la distancia que hay entre la mira y el caño, que se mide entre la mitad del caño y la mitad de la mira, esos centímetros que tenemos. En mi caso son 5 centímetros. El cuadro que sigue es la distancia que nosotros queremos calibrar el rifle. Vamos a poner un ejemplo, 50 metros. Vamos a hacer que vamos a calibrar a 50 metros. Después sigue la inclinación, no lo vamos a poner porque no vamos a calibrar inclinado tirando ni para arriba ni para abajo. Después sigue la velocidad del viento, la inclinación del viento, tampoco lo vamos a poner. Temperatura. En temperatura ponemos una temperatura promedio o la temperatura que está haciendo en el momento, donde usted esté. Yo siempre pongo una promedio ahí, no varía tanto, 20 grados. La presión atmosférica no la vamos a tocar porque eso lo pone automático cuando cambiemos la elevación. Ya les voy a mostrar. La que sigue es MOA. Acá hacemos clic y se nos va a abrir esta pantalla. Esta pantalla nos dice cómo corrige nuestra torreta. Si en MOA, por ejemplo, la primera dice media pulgada, MOA, media MOA, media pulgada 100 yardas. Bueno, eso viene especificado arriba de las torretas en las miras, si no en el manual de la mira. En mi caso corrige en miliradian, así que pongo miliradian. La que sigue es la elevación, que acá donde le decía que después corrige solo la presión atmosférica de elevación. Yo estoy en Córdoba, son 667 metros sobre el nivel del mar, que estamos acá. Pongo 667. La humedad, siempre pongo una humedad del 50%. Puede poner la humedad que está haciendo ese día, pero no varía mucho. Y el que sigue, esto de 100 metros, esto nos va a servir para que nosotros, después que calibremos todo, si queremos tirar 50, ponemos 50, sabemos que es el 0, a donde vamos a calibrar. Si queremos tirar a 100, ponemos 100 como está ahí, y nos va a dar una serie de datos acá abajo, como pueden ver, donde dice muscle, 0, target. Bueno, estos datos que nos da nos sirve cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una torreta táctica o tenemos una mira, un retículo con 1000 DOT y poder hacer un cálculo balístico de cuántos 1000 DOT hay que levantar a 100 metros, si te calibró 50, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el primero, que dice POI, nos dice que a 100 metros, si vamos a tirar 100 metros, calibró el rifle 50, la munición va a caer 49.22 centímetros. Después donde dice clic, si tenemos torreta táctica, si queremos seguir tirando con la cruz, le tendremos que dar 49 clics. La que sigue MOA, si tenemos torretas en MOA, y nuestra torreta corrige en el MOA, sería menos 16.9 MOA. En 1000 DOT. En 1000 DOT serían 4.92 1000 DOT si queremos directamente usar la torreta, sin los clics, sin nada, tendríamos que compensar 4.92 DOT, 1000 DOT. Después donde dice energía Joule, dice acá dice que en boca de cañón va a salir con 43.6 Joule de energía. El 0, donde dice 0, va a pegar, el 0 vendría a ser el 50 metros que hemos calibrado, a 50 metros va a pegar con 28.8 Joule. Y a 100 metros, que es a donde queremos tirar, va a pegar con 19.9 Joule. Y así lo mismo la velocidad, sale en boca de cañón 263 metros por segundo, a 50 metros donde está calibrado va a pegar en 214 metros por segundo, y el blanco a 100 metros donde queremos tirar va a pegar 178 metros por segundo. Y lo mismo abajo con lo que tarda en segundos está la munición. A 50 metros donde hemos calibrado 0.0
0.212 segundos y a 100 metros va a tardar 0.469 segundos. Bueno, pero todo esto no nos sirve ahora para lo que estamos haciendo el video. Esto lo voy a explicar en otro video yo, cuando haga cómo tirar con torreta táctica y cómo usar los mildos, las torretas, todo eso. Ahora lo que nos sirve en la parte de abajo, donde dice gráficos, que está en inglés, entramos ahí. Acá nos aparece una curva balística. Donde dice rango, si le damos más rango, donde dice más, menos le vemos la curva. Entonces le vamos a dar menos, hasta donde mejor la veamos, por ahí. Y acá, ¿qué nos dice? Donde dice menos 5, o sea, sobre la izquierda dice menos 5, ese sería el caño del rifle, la punta del caño donde va a salir la munición. O sea, la munición arranca de ahí y a donde dice 0, arriba, esa sería la mira telescópica. O sea que la munición sale de menos 5, acuérdense que tenemos esos 5 centímetros entre la diferencia del caño y la mira telescópica, arranca en 5, llega a 0 y tenemos el primer 0. Acuérdense que lo estamos calibrando a 50 metros. Tenemos el primer 0 que aproximadamente debe ser a 12 metros, 13 metros, por lo que marca acá. Y después pasa por arriba del retículo, si lo imaginamos, 3 centímetros arriba, casi los 30 metros, tenemos 3 centímetros arriba. Y después vuelve a bajar y a los 50 metros tenemos otro 0. O sea que, si yo calibro 50 metros, lo que me está diciendo el gráfico, voy a tener dos 0. Uno en 13 metros y el otro a 50 metros. Si yo quiero tirar, por ejemplo, a 30 metros, voy a tener que compensar con los mildos de arriba. Y eso es lo que hay que buscar, de no compensar con los mildos de arriba. Siempre con los mildos de abajo. Entonces nos volvemos y a donde queremos calibrar, le vamos a poner, por ejemplo, 35 metros. A ver qué pasa si calibramos 35 metros. Volvemos gráfico. Ahí se va achicando la curva. Ahí nos queda un 0 en más o menos 16 metros. Sí, 16 metros. Y otro 0, bueno, donde queremos calibrar en 35 metros. Pero nos sigue quedando dos 0. Porque si queremos tirar 25, seguimos compensando con la parte de arriba del retículo. Volvemos. Y vamos probando. A ver qué pasa a 25 metros. Vuelvo el gráfico. Y en 25 metros, ahí vemos que la curva pega justo en el 0. O sea que tenemos un solo 0 acá. Si nosotros tiramos cerca, si tiramos 5 metros, 10 metros, 15 metros, vamos a compensar con la parte del retículo, la parte de abajo. Y si tiramos a 30, 35, 40, 45, también compensamos con la parte de abajo del retículo. Bueno, esto es una correcta distancia para calibrar una mira telescópica. Siempre compensando con los mildos de la parte de abajo de la retícula. Y tenemos un solo 0, que es 25 metros. Esto básicamente es una calculadora balística. Este programa sirve para mucho, para hacer tiro al blanco. Ahora vamos a explicar cómo buscar la distancia para calibrar con este programa. Después vamos a ir con todos los otros menús que tiene y vamos a explicar todos los otros menús que están muy buenos. Está muy bueno porque ayuda a no gastar tanta munición. Bueno, pero por ahora lo usamos para buscar la distancia justa, óptima, para calibrar. Bueno, ahora vamos a ver de qué forma lo vamos a hacer sin programa. Agarramos una hoja, dibujamos una L, en la parte inferior le ponemos los metros y en la parte izquierda le ponemos los centímetros. Lo separamos de 1 centímetro, más o menos lo hacemos en escala. No hace falta que sea perfecto. ¿Y qué hacemos? Ponemos el blanco, un ejemplo a 50 metros, que arranquemos, vamos a arrancar calibrando 50, como di en el ejemplo del programa. Lo ponemos a 50, disparamos, lo calibramos a 50. A 50 tenemos un 0, que es la calibración que acabamos de hacer. Disparamos ahí. Ya sabemos que 50 está el 0. Agarramos el blanco, lo corremos a 45 metros y disparamos. Y marcamos la hoja
cuántos centímetros cayó la munición o subió la munición. Como salga. Y así. Ahora lo pasamos a 40 metros, disparamos, medimos en el blanco cuánto cayó la munición y lo marcamos en la hoja. Lo pasamos a 30 metros y así sucesivamente. Hasta 15, 10 metros con mucho. No hace falta que vayan a 0 metros. Una vez que marcamos la hoja todo, unimos todas las líneas y nos va a dar la curva balística. Sería más o menos igual que el programa, con la diferencia que tenés que gastar mucha más munición, más tiempo. Y bueno, yo lo he hecho así muchas veces hasta que, bueno, aprendí de la forma con el programa y conviene mucho más. Bueno, gente, espero que les sirva, lo practiquen y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Próximo video, vamos a ver si tengo que hacer de calibración. Porque con la calibración de las miras, todos te preguntan, quiero subir el disparo, giro la torreta en aguja del reloj, al contrario, la aguja del reloj, se hacen un quilombo y es lo más fácil que hay. Con un solo truquito que memoriza. Es facilísimo para que lado sube y baje el disparo en las torretas. Y bueno, esa es la idea, quiero hacer ese video. Así ya quedaría completo porque el video anterior hice cómo montar la mira telescópica y alinear la retícula con el caño. Queda este video que le muestro la distancia y me quedaría hacer la calibración de una mira telescópica y ya estaríamos listos con lo que es mira telescópica y distancia para calibrar. Bueno, gente, nos estamos viendo. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Un saludo grande y nos vemos en la próxima. Chao.